Bienvenido a una presentación sobre los derivados de funciones exponenciales y logaritmas cuando la base no es igual a e. Ya he hecho un video mostrando cómo encontrar derivados cuando la base es igual a e. Ok. Vamos adelante y miremos nuestras normas derivadas. El derivado de la función a al poder de x es igual al registro natural a x al x. Si tenemos una función compuesta, aviso tenemos a la x su primera en lugar de a la x. La derivada de la base de registro de la función a de x es igual a un registro natural a xx si tenemos la base de registro de función a de u, aplicando la regla de cadena. Tenemos el producto del registro natural a ux u', y el u' terminaría en el numerador. Echemos un vistazo rápido a las pruebas de estas dos fórmulas derivadas. Para derivar el derivado de a al poder de x, escribemos esto como e al poder del registro natural a al poder de x usando nuestra propiedad de los logaritmos. Y lo que nos permite hacer es encontrar el derivado de este uso de nuestra fórmula derivada para e a la u que es e a la prima u x u. Así que aplicar esta fórmula derivada nos da esto. Y luego simplificando, terminamos con a al poder de xx registro natural a que es nuestra fórmula derivada. Para la base de registro de funciones a de x, aplicamos el cambio de fórmula base a nuestra función, y luego encontramos el derivado de este uso de nuestra fórmula para el derivado del registro natural x. El registro natural a no es efectivo porque estamos tomando el derivado con respecto a x, así que obtenemos un registro natural a x, un x que se simplifica a nuestra fórmula derivada. Vamos adelante y aplique estos. He tipado nuestras fórmulas derivadas aquí a la derecha en rojo para ayudarnos. Para encontrar este derivado, debemos identificar el valor de a que sería 5, la base. Nuestro u sería igual al exponente, x al tercer poder, 4. Y, por tanto, si tenemos o, necesitamos un cebado que sería 3x cuadrado. Así que nuestro derivado sería registro natural 5x a la u que es 5 a la potencia de x cubed, 4x' que dimos fue 3x cuadrado. Ahora cuando estamos encontrando los derivados de funciones exponenciales y de logaritmo, vamos a tener que jugar alrededor del álgebra para que coincida con la computadora o el reverso del libro. A menudo, escribirán las constantes primero, así que tendremos 3 registro natural 5xx cuadrados, x lo exponencial. Bueno, intentemos una función logarítmica. De nuevo, mantenemos el mismo patrón. Identificaremos los componentes clave y luego aplicaremos la fórmula derivada. Aquí, nuestro valor de a es igual a 3. U sería 2x cuadrado, 5x. Por tanto u' sería, ¿qué? 4x, 5. Así que la derivada de g sería igual a un registro natural a. O registro natural 3x u que es 2x cuadrado, 5xx u' que es 4x, 5. Simplificando esto, tendríamos 4x. 5 hexanewton es el numerador. Ahora, hay un factor común de x aquí. Pero no simplifica con el numerador, así que lo dejaré tal cual. El número 3, tenemos producto de dos funciones. Nuestra primera función, llamamos f y la segunda función, llamamos g por lo que tendremos que aplicar la regla del producto, así como los derivados exponenciales y logaritmos. Ahora para ahorrar un tiempo, ya escribí la regla del producto. No he encontrado los derivados, pero lo configuré para nosotros. Vamos adelante y encuentra nuestros derivados. El derivado de la base de registro 9 de x sería un registro natural 9xx, y el registro natural 9 puede escribirse de forma diferente. Pero volveremos a eso. Registremos base 9 de xx el derivado de 8 al poder de x que sería registro natural 8 por 8 al poder de x. Ahora, lo primero que aviso es ambos de estos tienen un factor común de 8 al poder de x. Vamos adelante y factor que fuera. Ahora, vamos más clave al registro natural 9 y al registro natural 8. El registro natural 9 puede escribirse como el registro natural 3 cuadrado. Y luego aplicando la propiedad de energía, podríamos escribirlo como 12 registro natural 3. El registro natural 8 puede escribirse como el registro natural 2 cubierto, que es igual a 13 registro natural 2. Así que escribiré este más tiempo usando los logaritmos simplificados. Echemos un vistazo a otro. Entonces, esta función es un cociente de dos funciones,
Así que vamos a tener que aplicar la regla del cociente. Aquí está en rojo. Puede querer hacer una pausa para verificar, pero ya he configurado de nuevo para ahorrar un tiempo. Vamos adelante y encuentre nuestros derivados y luego simplifique. Así que el derivado 2 al poder de x va a ser el registro natural 2 a la x, y el derivado de 3x, un solo sería 3. Así que la pregunta se convierte, ¿cómo vamos a simplificar? Veo que tanto de estos tienen un factor común de 2 al poder de x, así que avancemos y factoricemos eso. Así que si factor 2 a la potencia de x out, iré adelante y distribuiré este registro natural 2. Y si factor 2 a la potencia de x aquí, estoy dejado con menos 3, y creo que lo dejaré en este formulario. Vamos adelante y miremos una aplicación. Se compra una máquina de oficina por $4,600. Bajo ciertos supuestos, su valor de salvamento, V, en dólares se deprecia de acuerdo con un método llamado saldo doble de declinación. Básicamente 85% cada año, y es dado por esta función donde es el tiempo en años. Queremos hacer 3 preguntas. Vamos adelante y comience con esto. La primera pregunta, queremos evaluar V de 2 y luego interpretar. Bueno, esto no es una pregunta de cálculo. Solo queremos evaluar esta función cuando es igual a 2. Ya he hecho esto para ahorrar tiempo, y el valor es $3,325.50. Para poder concluir el valor de salvaje de la máquina de oficina. Después de 2 años es $3,325.50. Parte B, se pide que encontremos el derivado de esta función. Aquí está nuestra fórmula derivada a la derecha. So V' de t será igual $4,600 australianos x el derivado de 0.85 levantado al poder de t. Así tenemos un valor a de 0.85. Y nuestra x es igual a t, así que tenemos un registro natural 0.85 por 0.85 al poder de t. Ahora, la parte 100 nos pide que evaluemos el derivado cuando es igual a 3 y luego interprete. Así que aquí está nuestra función derivada de la pantalla anterior. Necesitamos suben un valor de 3 para t. De nuevo por el tiempo, ya he hecho esto, sale a $459 y aproximadamente 11 centos. Ahora recuerda, este es el tasa de cambio porque es el derivado. Es el cambio de dólares respecto al tiempo, esto es por año. Para que podamos concluir el valor de la máquina de oficina. Está disminuyendo a una tasa de $459.11 por año después de 3 años. Sabemos que está disminuyendo, porque el derivado es negativo. Y esto es solo verdadero cuando es igual a 3. Tan pronto como cambie t, la tasa de disminución también cambiará. Espero que ayude a explicar cómo encontrar los derivados de las funciones exponenciales y logaritmas. Gracias por ver.